Gracias, señor presidente. Señora Montero, ha acabado usted diciendo al presidente que me quite la palabra. Qué valiente y qué demócrata es usted. Usted me dijo que no había ningún indicio de aplazamiento sobre las deudas del señor Aldama. Pero esta no es la única empresa a la que su ministerio ha aplazado deudas. Fue generando una deuda con la agencia tributaria de más de 66 millones de euros. ¿Sabe de quién era esta empresa a la que su ministerio aplazaba deudas? De Leonor González Pano, que era la novia de Aldama entonces, la hija de la empresaria que dice que llevaba bolsas a Ferraz con dinero, Servinavar. Tuvo contratado como director comercial a un señor que se llamaba Vicente Fernández Guerrero. Era director de la SEPI y usted le nombró. Y cuando le hicieron dimitir porque estaba imputado, ¿saben sus señorías qué empresa le contrató? Servinavar. La del señor Santos Cerdán. ¡Qué casualidad! Hay testimonios de empresarios que dicen que llevaban bolsas con dinero de amaños a Ferraz. Y la UCO acredita que salían sobres con dinero a ministerios desde allí. Decía usted que claro, que es que yo no he gobernado nada y que ella ha gobernado mucho. Hombre, señora Montero, me saca 19 años. Déjeme tiempo. La política en la mayoría de los casos es pesada, repetitiva, aburrida. Pero sin embargo, yo me dedico a esto por debates como este, por vídeos como este. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz se está convirtiendo en la gran revolución del Congreso de los Diputados en esta legislatura sin presupuestos. Ahí meto la coletilla. Y hoy la diputada volvía a enfrentarse a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en esta ocasión por primera vez en condición de portavoz. Y la verdad que la diputada, la portavoz, no ha desperdiciado la ocasión retratando a una experta corrupta como María Jesús Montero, quien lleva conviviendo entre corrupción desde que ocupa un cargo público y que está bastante salpicada en toda la trama Coldo. Relaciones un poco turbias relacionadas con Aldama, a quien le aplazó una deuda bastante grande con Hacienda por ser socio de sus amigos. Acompáñame a ver la verdadera cara de Chiqui Montero y la gran intervención de Esther Muñoz. Dale al botón de me gusta si apoyas a la portavoz, suscríbete al canal y comenta si a ti tampoco te sorprenden ya los nuevos escándalos del gobierno de España. Estamos demasiado acostumbrados ya. Muchas gracias, señor presidente. Señora María Jesús Montero, señora vicepresidenta, usted y yo ya hemos debatido en el día de hoy, en el control, y yo no puedo dejar de pasar lo que ha pasado en esta sesión de control, porque yo le preguntaba por los pacientes de la Ley ELA y usted me ha contestado con el aborto. Ni una frase para dirigirse a los pacientes de ELA que llevan un año esperando el dinero. Ni una. Usted usan a los pacientes de ELA, nos usan a las mujeres. Para ustedes somos meros comodines, junto a Gaza, junto a Franco, para intentar tapar su corrupción. Yo se lo pido, deje de usarnos, señora Montero. Deje de usar a las mujeres. Miren, señora Montero, yo le voy a interpelar, entre otras cosas, por la corrupción que hay en su partido y en su ministerio. Así que le pido, por favor, que toda la documentación que le hayan preparado sus asesores que tenga que ver con Franco, con el aborto, con Gaza, que se la deje para otro momento, porque yo no le voy a preguntar por eso. Le voy a preguntar por la corrupción que está siendo investigada en su gobierno y en su partido. Usted y yo ya hemos tenido varios debates en lo que va de legislatura y todos ellos tienen un denominador común. Primero, usted me acusa a mí de mentir y de soltar bulos, a pesar de que yo siempre le traigo ley en mano, normas, incluso documentos de su propio ministerio. Y después me insulta y miente usted. Mire, el 26 de febrero me dijo que yo estaba en el gabinete de Mañueco cuando fue el caso de la Perla Negra, pero ni Mañueco era el presidente en ese momento y yo estaba estudiando la carrera, señora vicepresidenta. El 9 de abril me dijo usted en ese debate que yo había llamado más de 6 veces sinvergüenza a los miembros del gobierno. Señora Montero, repase el diario de sesiones. Ni una sola vez les insulté, ni una. No, ni una. Lo puede usted repasar. Yo no soy como usted, no insulto. Mire, ese mismo día dijo que en ningún caso el Gobierno se planteaba una prórroga indefinida de los presupuestos. Pero es que por tercer año consecutivo no trae las cuentas, ni siquiera ha presentado los objetivos de estabilidad, señora Montero. Y el 19 de febrero, a una pregunta mía en control sobre cuál era su política de aplazamientos de deudas tributarias, usted me dijo que no había ningún indicio de aplazamiento sobre las deudas del señor Aldama. Pues yo le voy a leer lo que dice el auto del Tribunal Supremo del pasado 23 de septiembre. Textual, señora Montero. En ese mismo contexto, don Víctor de Aldama logró que don Koldo García desplegara también su influencia para que el primero de ellos lograra reunirse con don Carlos Moreno, su jefe de gabinete, señora Montero. Reunión que efectivamente se llevó a término y que en ese caso tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas del señor Aldama. Aplazamiento de la deuda tributaria que en efecto se llevó finalmente a término, señora Montero. Por lo tanto, señora Montero, le propongo que esta vez, como novedad,
deje de mentir y deje de insultarme y respóndame cómo lo hago yo, sin insultar, sin mentir y con hechos acreditados. Yo le estoy leyendo sentencias del Tribunal Supremo. Bueno, Esther, también estás hablando con una ministra, una vicepresidenta que dijo en su momento que ponía la mano en el fuego por una persona que a día de hoy está en prisión por este caso de corrupción. Es la misma que está poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete, así que no le creas mucho. Por lo tanto, pasemos a los hechos del Gobierno. Es un hecho que la empresa a la que el Ministerio le aplazó la deuda era la empresa Pilot Real Estate, una empresa administrada por Aldama. Pero esta no es la única empresa a la que su ministerio ha aplazado deudas. Es un hecho certificado por el informe de la Administración concursal que la empresa Have Got Time fue generando una deuda con la agencia tributaria de más de 66 millones de euros, como consecuencia de los sucesivos aplazamientos de IVA solicitados en cada una de las declaraciones a ingresar. ¿Sabe de quién era esta empresa a la que su ministerio aplazaba deudas? De Leonor González Pano, que era la novia de Aldama entonces, la hija de la empresaria que dice que llevaba bolsas a Ferraz con dinero. Es decir, que la Hacienda española, que el Ministerio, que el Gobierno de España aplaza la deuda de un ciudadano particular únicamente porque se lleva bien con el Gobierno o tiene buenas relaciones comerciales con el partido, relaciones corruptas. Es decir, que Hacienda no trata a todos los españoles por igual, menuda sorpresa. Es un hecho que esa empresa compró un chalet y se lo alquiló por un módico precio al señor Ábalos. Y es un hecho que el 30 de mayo de este año el Consejo de Transparencia ha exigido al Ministerio de Hacienda, a su ministerio, que responda a unas cuantas preguntas sobre esta empresa. ¿Ha estado personada la Hacienda española en el procedimiento concursal descrito en defensa de los intereses públicos? ¿Cuánto ha recuperado Hacienda de la deuda pendiente de 64 millones de euros? ¿Ha sido objeto esta sociedad de alguna inspección tributaria durante su existencia? Y en aras de la transparencia, su ministerio podía haber respondido para decir que sí a todo y que todo está correctamente. Pues no. Su ministerio, el que usted dirige, no solo no ha respondido, sino que ha recurrido ante la Audiencia Nacional para no tener que responder sobre todas estas cuestiones, señora Montero. Es decir, que usted y su ministerio han intentado tapar todas las tramas de corrupción que afectan a su partido. Todas. Señora Montero, a día de hoy usted sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete, exactamente igual que una semana antes de que el señor Cerdán acabara en la cárcel, también ponía la mano en el fuego por él, una semana antes. También es un hecho que existe un documento de participación de Santos Cerdán en una empresa llamada Servinavar. Es un hecho que esa empresa tuvo contratado como director comercial a un señor que se llamaba Vicente Fernández Guerrero. ¿Le suena, señora Montero? Vicente Fernández Guerrero era director de la SEPI y usted le nombró. Y cuando le hicieron dimitir porque estaba imputado, ¿saben sus señorías qué empresa le contrató? Servinavar. La del señor Santos Cerdán. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Fíjese. Esta es la definición de mafia política, ¿eh? De mafia política. Yo te ayudo, tú me ayudas, yo te coloco, yo te nombro. Aquellos que llegaron al poder criticando las puertas giratorias y demás, pues fíjate lo que tienen montado, lo que han montado. Estos son los hechos, señora María Jesús Montero. Todas las empresas de las tramas de corrupción del PSOE están relacionadas o pasan por su ministerio, ya sea por aplazamiento de deudas o por la SEPI. Así que lo que yo le pido es que explique por qué y le exijo que responda como he preguntado yo, sin insultar, sin bulos y con hechos que acreditan lo que digo. Sí, porque yo he traído documentación oficial, no me la he inventado yo, señora Montero. Mire, la financiación irregular sobrevuela sus cabezas, la de todos ustedes. Hay testimonios de empresarios que dicen que llevaban bolsas con dinero de amaños a Ferraz y la UCO acredita que salían sobres con dinero a ministerios desde allí. Sí. Llevan 4 días como patos mareados, cacareando sin parar, diciendo que el hecho de que haya pagos en efectivo no significa que sea ilegal y diciendo también que es que la UCO acredita que no hay financiación irregular en el Partido Socialista. Claro, miren, hoy decía el señor Bolaños también, blandiendo esa página 28 del informe de la UCO, somos inocentes, lo dice la UCO, y lo blandía así él. El señor Bolaños decía que es que hay diputados para los que leer es una revolución. Y yo lo que digo es que hay diputados en esta Cámara para los que comprender lo que leen es un don que no les ha sido concedido. La verdad. Miren. Es decir, que según Bolaños, la UCO es la Biblia. El informe de la UCO es la Biblia. Entonces, todo lo que ha salido del informe de la UCO que acorrala al Partido Socialista por corrupción, va a misa porque es la Biblia.
La incoherencia de este gobierno, la incoherencia de los ministros, del presidente, de toda esta gente no tiene límites. Unas veces te dicen que el informe de la UCO está lleno de patrañas, de bulos, de mentiras, y al día siguiente te dicen que es la Biblia. Con respecto al efectivo, su partido, el Partido Socialista, en 2021, desmentía que Ferraz pagase absolutamente ningún gasto en metálico. Este fin de semana todos ustedes corrían diciendo que sí, pero que era legal. ¿Cuándo mentía el PSOE, señora Montero? ¿Cuando decía que ustedes no hacían pagos en metálico o cuando decían que era legal? Era legal a pesar de que hacían pagos superiores a los límites que ella misma había puesto. Usted puso límites para todos los españoles de pago en efectivo que eran superiores. Por lo tanto, señora Montero, ¿cuándo mienten? Y luego vamos a hablar del informe de la Guardia Civil, porque les preocupa a ustedes y le llevan ustedes por bandera el informe de la UCO. Yo tengo aquí la página 28 de la que ustedes hablan. Y tengo también la 113 y la 116. ¿Qué les parece si las leemos? Leámoslas, ¿no? La página 28, la página de la exoneración, la que dice que en Ferraz no había nada irregular. La suma de las cantidades declaradas como donaciones, junto con los ingresos netos percibidos dimanantes de la cuenta vinculada al PSOE, coincide con lo declarado ante la agencia tributaria, con la información proporcionada por el Congreso de los Diputados y con los datos sobrantes de las cuentas bancarias. Es decir, que sí que había una contabilidad que concordaba entre el grupo del partido en el Congreso y los pagos efectuados en metálico. No habla de Ferraz, habla del grupo. La hoja que ellos llevan. Vamos a la página 113 y a la 116. A la 113 y a la 116. Celia, que para quienes no la conozcan era una secretaria que operaba en Ferraz, dijo ante el Tribunal Supremo, preguntada sobre si los pagos se habían realizado y se habían reintegrado al señor Ábalos, cómo se hacían, por transferencia bancaria. Y la secretaria de Ferraz dijo sí, por transferencia bancaria. Claro, que es lo lógico. Y dice la UCO, esta afirmación resulta relevante si se contrasta con los hechos anteriormente descritos, en los que se hace referencia a entregas de dinero en efectivo en beneficio de Ábalos y que no han sido documentados por el partido. No han sido documentados. Página 116. Además, estos que venían aquí a acabar con la corrupción, los pagos en B, los pagos por detrás, las comisiones, las mordidas. Estos que iban a acabar con la corrupción en la sede de Ferraz le pagaban a los ministros en efectivo. Es que no entra en la lógica. Lo que pasa, como es el PSOE, pues lo defienden. Y es lo normal. No obstante, dice la Guardia Civil, dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizadas por el PSOE sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular. Oiga, que yo no me lo invento, que la misma página del informe que ustedes usan para decir que son exonerados e inocentes, hay otras dos que dicen lo contrario. Entonces yo no me invento nada, no son bulos, no es fango, no son mentiras. No les ataco por ser de izquierdas, les ataco porque mucha gente cree que roban, nada más, señora Montero. Nada más. Así que yo le pregunto, ¿me va a contestar o su defensa, como siempre, va a ser un ataque? ¿Me va a insultar? ¿Va a mentir sobre mí? Yo quiero recordarle que de las dos, yo no he formado parte de ningún gobierno que haya estado investigado por corrupción. Usted de dos, el de Andalucía y el de España. Lo digo porque antes de contar mentiras, que se lo miren bien sus asesores. Yo le pido que salga, que nos explique toda esta corrupción que aflora en su partido, en su gobierno, y que lo haga ser posible sin insultar. Muchas gracias. Hoy se reía el presidente del gobierno de Feijóo. Y la verdad que, bueno, hay veces que lleva hasta razón el presidente, porque la tibieza del presidente del Partido Popular está abriéndole terreno al Partido Socialista para recuperar todo el terreno que estaba perdiendo con estos casos de corrupción, con todos los escándalos que envuelven al Partido Socialista. Pero una de las mejores elecciones, una de las mejores decisiones de Alberto Núñez Feijóo fue nombrar a esta mujer como portavoz parlamentaria, porque es una máquina. Y veremos a ver, Chiqui Montero, como siempre en este canal, aguantaremos lo que sea necesario. Si vemos que esta mujer no responde a lo que se le ha preguntado, la cortamos y vamos a la réplica de Esther. Porque de todas formas, ustedes os vais a saltar la parte de Chiqui y vais a ir a la réplica. Suscríbete al canal, anda.
ya como recordatorio. Señora Muñoz, yo creo que el espectáculo que dan ustedes aquí en la tribuna, cada vez que se quieren aproximar a un tema que es espinoso para el Partido Popular, como es el tema de la corrupción, en el que ustedes, evidentemente, nada más que hace falta escucharla, no solamente es que digan mentiras y bulos, sino que ustedes se comportan, hablan como si tuvieran una legitimidad que evidentemente no la tienen, porque quiero recordarle, señora Muñoz, que el Partido Popular está condenado a título lucrativo por financiación ilegal, y yo le pido al señor Hernando, que entiendo que le gustaría hacer él esta intervención, pero es que tiene una portavoz a la que tiene que respetar, señor Hernando. Así que si me lo permite, yo le voy a contestar a su portavoz, que es la que habla en la tribuna. Si usted quiere, tome usted la palabra en nombre de ella, pero evidentemente me merece un respeto su portavoz. Bueno, pierde tiempo. Ustedes cada vez que hablan y se aproximan a este tema de la corrupción, un tema en el que el Partido Popular salió del gobierno porque era insoportable. Los casos de corrupción que afectan y han afectado a gran parte de los ministros, la mitad de su Consejo de Gobierno. No lo sé, no lo sé. De momento este gobierno tiene a sus dos secretarios de organización, Ábalos y Cerdán, uno en prisión y otro imputado, investigado. Un partido que se ha financiado ilegalmente con las mordidas de empresas, repartiendo sobresueldo, entre ellos a M. Rajoy, que nunca quisieron ustedes identificar, un partido que no solamente tiene toda esa mochila a su espalda, sino que cuando sale a la luz los casos de corrupción presuntamente del entorno de la señora Ayuso, ustedes no se despeinan y al entonces líder... Ya han sacado la carta de Rajoy, ya han sacado la carta de Ayuso. Vamos a durar poco aquí con esta mujer, la verdad. Pero sinceramente, esta mujer, ¿cómo puede hablar con tanta soltura, con tanta autoridad a la hora de hablar de corrupción? Cuando esta mujer ha estado en los ERE de Andalucía, el caso de corrupción más importante de la historia del país. Y también en el gobierno de España actual, que está envuelto pues, en diferentes casos de corrupción, incluso el nuevo informe de la UCO que va a salir de forma inminente. Seguramente involucre a un ministro del gobierno de España como Ángel Víctor Torres. Y también a lo mejor a la presidenta de la Cámara, a Francina Armengol. ¿Pero qué vienes a hablar de corrupción? El señor Casado directamente lo sacan del partido cuando se atrevió a denunciar las irregularidades y la corrupción del Partido Popular. Eso fue por el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso, caso el cual la Fiscalía Anticorrupción rechazó en un par o tres ocasiones. Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía rechazó todo esto, es decir, desmintió todo esto. Pero esta gente sigue con el bulo. Si esto fuera verdad, estaría en los tribunales, señora, como lo de la pareja de Ayuso, que sí está en los tribunales porque sí es un caso real. Pero lo del hermano de Ayuso es una mentira, como una catedral. Anda que hay gente. Por tanto, claro, venir aquí a subirse a la tribuna donde usted dice no puede usted hablar de que no ha estado en gobierno. Claro, señora Muñoz, es que usted no ha gobernado nada. Es que la diferencia entre usted y yo es que yo tengo un perfil de haber estado durante muchos años en gobiernos autonómicos, en este caso de Andalucía. Que también fue. Y ahora en el gobierno de España. Que también está yendo. Usted... También Esther Muñoz, creo que a Esther Muñoz le sacas unos cuantos añitos. María Jesús, le sacas unos cuantos añitos. Dale tiempo a la pobre. Donde yo sé, no ha gobernado siquiera un ayuntamiento. Por tanto, cuando usted quiera que hablemos de gestión, señora Muñoz, hablamos de gestión, porque aquí no estamos Es que lo siento, pero tengo que pararlo, porque que esta mujer nos hable de gestión cuando es la encargada de aprobar los presupuestos y lleva ya 3 añitos sin aprobar presupuestos. ¿Qué me vas a hablar tú de gestión si no estás gestionando absolutamente nada? Lo único que has gestionado es para tapar casos de corrupción de tus compañeros desde Hacienda. Eso es lo que te has encargado. Consejera de Hacienda de los ERE de Andalucía. Ahí tampoco veías nada, ¿no? En el Club de la Comedia, donde uno se haga un monólogo, le parezca que esto es ocurrente,
después quiera difundir unos vídeos. Aquí estamos para hablar de la política que afecta a los ciudadanos, de la política que mejora la vida de los ciudadanos, de las propuestas de los grupos que con el diálogo nos permiten aprobar normas, nos permiten avanzar. Esta mujer ha dicho antes, y creo que vamos a cortar ya su intervención porque sabemos que no va a responder absolutamente nada acerca de los casos de corrupción. Esta mujer ha dicho antes que el Partido Popular salió del gobierno por la corrupción inaguantable, insoportable del gobierno del Partido Popular. Pero al mismo tiempo también le está restando importancia a un debate tan importante como es el de la corrupción de algunos miembros del gobierno de España, de la posible financiación irregular del Partido Socialista. Está restando la importancia a este tema tan complejo que en su momento fue tan importante como para echar al gobierno del Partido Popular del poder. Es la incoherencia, lo repito una y otra vez. Este gobierno se basa en la incoherencia, le da igual. A esta gente le da igual decir hoy una cosa como esta y al día siguiente decir que la corrupción es lo más importante del país. Fíjate cómo está la cosa con la corrupción, que hoy el Tribunal Constitucional ha avalado en la ley de amnistía que se amnistíen también los delitos por malversación. Por corrupción, básicamente. Así está el patio ahora mismo en nuestro país para que esta gente diga que el tema de la corrupción no es importante. Gracias, señor presidente. Señora Montero, ha acabado usted diciendo al presidente que me quite la palabra. Qué valiente y qué demócrata es usted, señora vicepresidenta. Mire, ¿le preocupa que el señor Rafa Hernando diga cosas? Oiga, el único partido donde se trata mal a las mujeres de ese partido es el PSOE. Que se lo diga a alguna compañera ministra suya, cómo la trata el señor presidente del gobierno. Dice usted que no estamos legitimados para hablar de corrupción. Oiga, yo tengo toda la legitimidad del mundo. Primero, porque soy representante del pueblo español. Segundo, porque estoy aquí para decirles que dejen de robar. Y tercero, decía usted que claro, que es que yo no he gobernado nada y que ella ha gobernado mucho. Hombre, señora Montero, me saca 19 años. Claro. Déjeme tiempo. Dice usted que es que el PP es el partido que ha sido condenado por financiación. No, lo fue a título lucrativo, que eso implica que no conociera el delito. Pero segundo, la segunda mentira, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la segunda? Sí, la señora Monse, que tampoco está, tampoco lo conoce. Silencio. Mire, el primer partido de este país condenado por corrupción fue el PSOE. ¿O es que no se acuerda de Filesa? Que yo no me acuerde que era joven, lo entiendo, pero usted no se acuerda de Filesa y de los ERE. Me gusta que haya traído usted aquí el M. Rajoy, que también lo cacarean. ¿Usted no sabe que el M. Rajoy fue descartado por el Tribunal Supremo porque fue un apunte posterior al propio entregado al tribunal? Como lo de los martillazos. Ya se lo expliqué un día al señor Bolaños y le traje aquí el bulo. Dejen de mentir, hombre, señora Montero, que para defenderse no hace falta que mientan tanto. Me dice usted que es que yo no conozco cómo funciona la financiación en el Senado. Hombre, yo he sido senadora. Soy joven, pero he sido senadora. Y he sido en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y me pagaban dietas. Efectivamente, en efectivo. Pero es que el Senado no cogía una bolsa de basura con amaños y sacaba de ahí el dinero como hacían en Ferraz. Hombre, no tiene nada que ver, señora Montero. Nada que ver, nada que ver. Mire, ustedes se ríen en la cara de todo el mundo. Yo les voy a leer una intervención que hizo una diputada socialista el 30 de junio de 2021, donde se traía un proyecto de ley del Gobierno para limitar los pagos en efectivo. Vamos a ver qué decía esa diputada socialista, la diputada Patricia Blanquer, que decía lo siguiente a la Cámara. Entendemos razonable acompañar los gastos extraordinarios de importe superior a 1.000 euros de trazabilidad como medida para prevenir el fraude y facilitar las investigaciones fiscales. De hecho, señorías, piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes tienen en su bolsillo 1.000 euros en efectivo? Piénsenlo. La respuesta lo dice todo. En ese pleno había 2 diputados que al menos tenían miles de euros en efectivo en el bolsillo. El señor Cerdán y el señor Ábalos. Señora Montero. Los socialistas no se aplican las leyes que aprueban para el resto. Señora Montero, han hecho ustedes un país de trabajadores pobres, donde la gente no llega a final de mes, donde no se pueden comprar una casa, donde no se pueden alquilar un piso si no es compartido, mientras ven cómo el Gobierno pone normas que se las salta continuamente. ¿Hasta cuándo van a abusar ustedes de la paciencia de los españoles? ¿Hasta cuándo van a reírse de los españoles? ¿Hasta cuándo van a parasitar las instituciones? Porque ustedes no gobiernan, parasitan. Llegaron al poder, se aferran a él y se aprovecharán de él hasta sacar el último favor, el último enchufe, el último euro. Ya nadie se cree sus mentiras, no se creen sus relatos, no se creen sus bulos, sus cortinas de humo con las que tratan de tapar el olor nauseabundo que sale de la Moncloa.
Los españoles están cansados de escuchar un culebrón interminable de mordidas, de prostitutas, de dineros en sobres, de saunas, de grabaciones, de informes de la Guardia Civil. Mientras no pueden alquilar un piso, mientras el precio de los alimentos no deja de crecer, mientras los pacientes de ELA se mueren sin recibir ayuda. Usted dice, ¿no ha escuchado usted qué rápido salió para que la agencia EFE sacara un teletipo? ¡Qué rápido! Se lo vuelvo a recordar porque sigue sin entender nada de la ley que usted misma aprobó. La dependencia para los pacientes de ELA no la pagan las comunidades, la paga usted, señora Montero, usted. Y se lo he leído. Le he leído la ley. Le he leído la ley. Lo cual demuestra, como he dicho antes, que hay diputados que no tienen el don de comprender lo que leen. Eso lo demuestra, igual que su insistencia en el informe de la UCO. Se ha hecho un lío aquí con el primero, con el segundo, con el tercero, el párrafo, no el párrafo, las palabras. Se lo he leído literal. Se lo he sacado textual. Sobrevuela la financiación irregular sobre el Partido Socialista de Sánchez. Otro ya fue condenado, el de Felipe González. Sobre el de ahora vuelve a sobrevolar la financiación irregular. Sí, sí. Señora Montero, todos los españoles se han dado cuenta ya. ¿Cuándo se van a dar ustedes cuenta de que su tiempo para parasitar el Gobierno de España se ha acabado? En el PSOE presumen de 100 años de honradez, presumen de 100 años de honradez, cuando lo que está siendo acreditado es que lo que llevan es 8 años robando. Desde el día 1, desde el minuto 0, desde que Ábalos se bajó de esta tribuna para cantar esa farsa que era que el PSOE venía a regenerar España. Lo que venían era a robar a los españoles. Muchas gracias. Sinceramente, esta es de las mejores portavoces que ha tenido el Partido Popular. Yo creo que desde Cayetana Álvarez de Toledo. Pues Miguel Tellado no lo hizo mal, pero Esther Muñoz, sinceramente, está arrasando en el Congreso de los Diputados. Para terminar, hacer una pequeña reflexión acerca de la corrupción y la opinión pública, porque yo me dedico a YouTube, me llevo dedicando 5 años a YouTube. Fíjense que es prácticamente desde que empieza la andadura del gobierno del Partido Socialista. Pues en estos 5 años han pasado muchas cosas en el gobierno de España, desde lo de Ábalos al principio, de Elsi, en los casos de corrupción, Tito Berni, han pasado 1000 cosas, 1000 escándalos. Pero estoy notando últimamente en la audiencia que ya no sorprende absolutamente nada, que sale lo de las bolsas y no pasa absolutamente nada, que sale lo del efectivo y ya no sorprende. Es decir, hemos normalizado hasta tal punto la corrupción que lo considero muy peligroso para la sociedad. Ya no solo la derecha, el votante de derechas, es que el votante de izquierdas asume la corrupción como una falsedad de los medios de comunicación. El informe de la UCO, toda la corrupción del gobierno, la gente de izquierdas ya se les ha metido en la cabeza que todo es por culpa de los bulos, de la fachoesfera, de los jueces y demás. E incluso la derecha española ya está cansada porque dice, bueno, ¿y qué? Si está viendo cómo están robando a manos llenas y no se van, y no los echan. Y la alternativa no es eficaz. Y no es contundente, sobre todo. Es grave lo que yo estoy viendo, porque aquí tratamos la actualidad política. Y cuando sale, por ejemplo, esto del informe de la UCO, a la gente ya le da igual. ¿Por qué? Porque ve que puede salir cualquier cosa, cualquier caso de corrupción. Puede salir un vídeo del presidente del gobierno atracando un banco. Y la gente lo va a seguir votando y no va a pasar absolutamente nada.